Bueno, yo creo que soy un tipo de futbolista rápido, fuerte, con calidad y que tiene gol. Y bueno, al final quiero ayudar al equipo a conseguir el objetivo. Muy contento por ver el comienzo. Al final muchos amigos me han dicho que parece que me gustan porque en el Betis ya me pasó algo parecido también. Y bueno, al final también se traslada al campo, ya no solo en el día a día, y hace que, bueno, por decirlo así, mis primeros partidos han sido para mí buenos y mucho más fáciles. La transición de la Liga al fútbol de la Serie A es todo un salto. ¿Qué es lo que más ha impresionado hasta ahora? Bueno, al final yo creo que todos los equipos te vienen a buscar, todos van a buscar el partido, juegues contra quien juegues y bueno, la verdad que me ha sorprendido tanto el nivel que hay, la fuerza, la intensidad, la calidad técnica de todos los jugadores y la verdad que muy contento de estar aquí. ¿Y cómo es un equipo con un alma profundamente española, desde el entrenador hasta los jugadores? Sí, la verdad que eso me ha ayudado mucho. Al final hay muchos españoles, tanto en el cuerpo técnico, el míster y muchos jugadores, y eso a mí a la hora de adaptarme me ha ayudado mucho y a día de hoy pues hace que esté tan integrado y se note en el campo. ¿Qué palabras utilizó Fábregas para convencerte a venir a Como? Bueno, al final cuando hablé con él me transmitió el proyecto que querían hacer aquí, cómo querían hacerlo conmigo y la verdad que sus palabras hicieron que no me lo pensara y bueno, a día de hoy estoy aquí. Llegaste a España siendo un niño mientras ese era uno de los centrocampistas más fuertes del mundo. ¿Qué emociones? Bueno, la verdad que al final sí que es cierto que he crecido viendo a futbolistas como Cés, que es un futbolista top, ha sido un futbolista top. Y bueno, yo creo que todos los jóvenes, como mis amigos y yo, hemos crecido viendo a futbolistas como él. Cuando estaba en el Barça, tanto en el Arsenal o la selección española, hemos visto grandes años de fútbol suyos y que ahora sea mi entrenador, primeramente que es algo que no me esperaba y la verdad que a día de hoy estoy agradecido porque un futbolista de su calidad yo creo que puede ayudarnos mucho a los jóvenes a crecer y la verdad que estoy muy contento de ello. Hablamos de su historia familiar. Naciste en Dangane, ¿Sí? un pueblo de Senegal, a orillas del delta de Sine Salou. A los 3 años, con tu madre y tus hermanos, te uniste a tu padre, Mossa, que había cruzado África para buscar fortuna y trabajar en España en Valladolid. Cuéntenos tu historia. Sí, bueno, al final mi padre es el primero que viene aquí a España, mis hermanos y yo todavía no habíamos nacido y bueno, él viene aquí a buscar un futuro mejor para nosotros y pasa aquí un tiempo en España, lejos de ahora mi madre, que era su familia y bueno, al final yo creo que es algo complicado lo que hizo él por nosotros, por mis hermanos y por mí, es algo que nunca vamos a poder llegar a recompensarle porque al final tuvo mucho tiempo sin ver a su mujer embarazada, sin ver a su madre, a su familia y lo hizo por nosotros, hasta que cuando nacimos pudimos ir para allá. Pero aún así, después de nacer estuvimos 3 años allí con nuestra madre, él lejos de nosotros sin poder vernos. Y bueno, a día de hoy pues queremos agradecerle todo lo que ha hecho, tanto a él como a mi madre, porque la verdad que sin ellos no pudiéramos estar donde estamos hoy y la verdad que no podría estarle más agradecido. Esa es la demanda por el tiquete de la lotería. En algún momento de nuestra vida también hay un billete de la lotería que os está ayudando en un momento muy difícil. ¿Puede explicar que no es la verdad esa? Sí, bueno, al final en España también se hizo un poco eco de esas noticias, pero no está muy lejos de la realidad, ya que al final ese boleto de la lotería lo que fue que pasó es que le tocó a un familiar de mi padre y hubo una confusión de que pensaba que tocó directamente a mi padre, pero no fue así. ¿No es legado a tu abuelo en España? No, porque al final eso ocurre en 2020, creo por ahí, y nosotros llegamos a España muchísimo antes, que era cuando yo tenía 3 años. Tienes un hermano gemelo, José, que juega al fútbol como tú en la cantera del Betis Sevilla. Cuéntenos cómo crecieron juntos con el balón, pagando a los pies, y si sueña con encontrárselo algún día en los campos de la Serie A. Sí, al final yo crecí jugando al fútbol con mi hermano Hussein y también con mi hermano Mamadou.
éramos inseparables todo el día con la pelota, jugando arriba abajo. Y la verdad que ha sido un camino maravilloso con los dos, sobre todo con mi hermano Use, que hemos compartido campo mucho tiempo. Ya nos tocó separarnos, pero la verdad que confío ciegamente en que nos volveremos a juntar y por qué no también con mi hermano chico Mar. Te graduaste en el colegio y hemos elegido que te gustaría trabajar algún día en la educación infantil. ¿Puede hablarnos de esta aspiración suya? Sí, al final me gustan mucho los niños. He disfrutado mucho con mi hermano pequeño, a día de hoy también lo sigo haciendo. Y es algo que me gusta mucho, trabajar con niños, crecer con ellos, y por eso decidí estudiar la carrera de magisterio. Volviendo al fútbol, ¿cómo es una bonita mezcla de joven promesas como usted y Nico Paz y veteranos con una gran historia como Sergio Roberto, Pepereini y Dele Alli? Cuéntenos desde dentro cómo es su vestiario y cómo se llegan luego estas dos almas sobre el terreno de juego. Bueno, al final yo creo que es una mezcla bastante buena, porque con el hambre y las ganas que tenemos los jóvenes unido a la experiencia que tienen los más grandes, yo creo que eso puede ayudar mucho, sobre todo a nosotros. Nos ayuda mucho que la gente experta nos dé consejos, nos ayude y demás, pero yo creo que tanto a nosotros como a ellos también les viene bien, y yo creo que es una mezcla que en un equipo puede traer grandes cosas. El objetivo del Como esta temporada es salvarse. El señor Fábregas quiere hacerlo con un juego volcado al ataque y a sus imágenes y semejanza. ¿Será el coraje la carta decisiva en la lucha por la salvación? Sí, bueno, al final ese es nuestro objetivo. Yo creo que con el trabajo que estamos haciendo a día de hoy va a llegar, porque como bien has dicho, lo que nos quiere transmitir CES, el míster, es un juego de ataque con balón, y yo creo que en los últimos partidos se viene haciendo las cosas bastante bien, y bueno, yo creo que al final conseguiremos nuestro objetivo. Este año Como ha tenido a mundo los grandes aficionados especiales más famosos que usted, Keira Knightley, Hugh Grant, Adrian Brody, Michael Fassbender, pero la verdadera fuerza del Estadio Senigallia es la pasión de la gente, algo que imaginamos que ustedes también sentió desde el terreno del juego. Contanos tus sensaciones. Sí, la verdad que los partidos que llevo en casa lo estoy disfrutando mucho, se nota la conexión que hay con la gente que viene a vernos desde el campo, y yo creo que eso ayuda muchísimo a nosotros, a los jugadores, a sacar los partidos adelante, y bueno, esperamos que todos los partidos que restan para jugar en el Senigallia siga siendo así. Para los aficionados, usted ya es un ídolo de Hollywood. Cuéntenos, solo les quiere marcar en esta su primera temporada italiana. Pues la verdad que me gustaría marcar los máximos posibles, no sé cuántos, pero bueno, los que sean suficientes para ayudar al equipo a conseguir el objetivo. La verdad que para mí pues sería un orgullo y sería perfecto. Solo llevas aquí unas semanas. ¿Qué te gusta de la ciudad de Como y que te despierta curiosidad de la Italia y su cultura? Bueno, no me da tiempo todavía a visitar mucho, pero la verdad que ya conocía Italia, he visitado un poquito de Como, y bueno, al final es una cultura pues muy bonita, histórica, un poquito parecida a la española, y la verdad que estoy muy contento de estar aquí, de estar en Italia, y bueno, espero que sean muchos años. Perfecto.